Alfredo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Aquí estamos, mirando, Bueno, observando. Todos comentando la elección de Brasil, ¿no? Digamos, no porque no fue una sorpresa, porque en realidad las encuestas habían adelantado que iba a ganar Jair Bolsonaro, pero de todos modos, a partir del resultado de la elección, que fue bastante amplio, han surgido muchos comentarios sobre qué quiere decir eso para Argentina, ¿no? Vamos a hacer algún comentario estrictamente de lo económico. Dejemos de lado lo político, hay explicaciones de cómo este candidato, le voy a pedir al director que ponga una foto para que, aunque por estos días ha salido en todos los medios, este ex capitán del ejército, un hombre de ultraderecha, y hay muchas explicaciones que se tratan de dar, que qué sucedió en Brasil, que después de 16 años de gobierno del Partido de los Trabajadores, ganó este hombre que viene de alguna manera, en algún sentido, por fuera de la política. No totalmente, porque ha sido más de 20 años diputado, pero con un discurso además un discurso fascista. Homofóbico. Fascista. Podríamos decir fascista, ¿no? Bueno, fascista. Los especialistas en las cuestiones políticas explican estas cuestiones, como en varios lugares del mundo han ocurrido fenómenos de ese tipo. Pero dejemos de lado eso para hablar estrictamente de lo económico. Existe ya la información de que Paulo Guedes va a ser un ministro de Economía y un ministro con mucho poder. Paulo Guedes, que es la segunda imagen que vamos a ver, es menos conocido que Bolsonaro. Es un economista de formación muy ortodoxa, con una formación, digamos, en la línea teórica de los economistas egresados de Chicago. Esto que se suelen llamar, a veces se les dice en sentido peyorativo, Chicago Boys, pero digamos que abrevan en las fuentes básicamente de Milton Friedman y de los desarrollos posteriores del monetarismo. Y despertó alguna preocupación cuando declaró que en realidad Argentina no era la prioridad, que el Mercosur tampoco, que ellos tenían otras preocupaciones, y que rápidamente lo corrigió, y tal como decías vos, pero de todos modos vale la pena centrarse en lo que dijo de las medidas económicas. Él dijo, bueno, tenemos una situación complicada, porque tenemos una situación fiscal complicada, porque además tenemos un nivel de deuda muy importante, y además, dice, debemos reducir el tamaño del Estado y además debemos recuperar la economía brasileña que viene con bastante crisis. Todo eso, digamos, lo plantea con una mirada bastante amigable con el mercado, digamos, y a su vez con una estrategia que incluye una modificación del sistema previsional. Él suele decir que una de las bombas que tienen en el gasto público es el sistema previsional, entonces quiere caminar hacia un sistema de capitalización sin desandar totalmente el sistema vigente de reparto, y a su vez ha planteado la necesidad de hacer algunas privatizaciones y reducir el tamaño del Estado, ¿no? Yo te decía recién, me hace acordar Menem, Roy, Rapanelli. Sí, yo tengo en esto una impresión, ¿no? Bueno, pero que al final te voy a decir mi impresión sobre qué creo que puede ocurrir con este ministro en relación a este presidente. Una intuición, casi un acto de audacia, pero primero me gustaría plantear, bueno, ¿qué somos en relación a Brasil? Para hablar de, en alguna oportunidad yo he dicho aquí, Argentina tiene una Brasil dependencia, y ni qué hablar de Córdoba, y ni qué hablar de la industria automotriz, ¿no? Pero a veces cuando se hacen los comentarios se pierde la escala, ¿eh? Hay mucha gente que habla de Brasil pensando que es una economía como la Argentina. Más allá que todo el mundo sabe que tiene 200 millones de habitantes y nosotros tenemos 40, a veces se habla como que fuera una economía, digamos, similar. Y Brasil ha sido hace algunos años la quinta economía del mundo, medido por el Producto Interno Bruto. Y hoy debe ser la octava. Entonces, miremos unos pequeños números para que nos ubiquemos en eso en el próximo gráfico. Ese es el Producto Interno de 2014 a 2018. Miles de millones. O sea, si vos te fijas, Brasil ha tenido una caída en el nivel de producto, pero su producto se ubica más o menos en los 2 billones de dólares. Si vos te fijas allí,
En el 2014 tenía 2.450 Millones, o sea, billones. 2.4 billones y tuvo una caída importante. Y Argentina tiene más o menos 500.000 millones, es decir, somos más o menos la cuarta parte, Claro. aproximadamente, Claro. la cuarta y quinta parte de Brasil. O sea, ayer me preguntaba una persona preocupada por lo que puede ocurrir con Brasil en relación a Argentina, me decía, ¿podrá ser factible que Argentina condicione a Brasil en la relación comercial y demás? Y yo digo, bueno, es poco probable porque en realidad Argentina es bastante menos que lo que es la economía brasileña. Y ni qué hablar su industria, ya vamos a ver. Bueno, entonces ese es el... Si uno... y ahora pensemos lo siguiente, Brasil viene con problemas hace 2 años, en el cuadro siguiente vas a ver cuánto fue la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. Fíjate vos, 2015 el Producto Bruto en Brasil cayó, estos datos son del Fondo Monetario Internacional, Sí, ¿no? 3.55. Cayó 3,55 y cayó 3,50 al año siguiente. Pero desde 2017, y a pesar de la singularidad de los problemas políticos que tenía Brasil, en realidad comenzó una tenue recuperación. En 2017 creció 1% y la estimación del fondo para este año es que va a crecer 1,5%. Digo, eso es una buena noticia para la Argentina. Bueno, al lado están los datos de Argentina, que según el fondo en 2018 vamos a caer 2,7%. Pero ese es un dato bueno, porque en realidad si Brasil crece, bueno, para Argentina eso es una buena noticia. Entonces Claro. la primera cuestión que yo diría es, con prescindencia de la elección de Bolsonaro y demás, Argentina tiene una buena noticia dentro de las muchas malas que tenemos, y es que parece que Brasil se va a recuperar. Ahora, ¿qué otros números vale la pena mirar en el caso de Brasil? Y está puesto en una pequeña síntesis en la imagen siguiente, que compara ahí Claro. Brasil y Argentina. Brasil tiene una inflación de 4,2%. Nosotros tenemos, para el año 2018, estimación del Fondo Monetario, 40%, y es probable que sea una estimación optimista. Sí, sí. Pero fíjate, eso es lo que le preocupa al ministro, ¿no? El déficit primario de Brasil es casi el déficit primario que figura como estimación del 2018 para Argentina. 2,4. Recordemos una vez más que el resultado primario son los ingresos del Estado menos los gastos del Estado antes de atender los intereses. ¿no? Y a su vez va a una economía que, aunque ha mostrado una pequeña recuperación, los 2 últimos datos que vimos, tiene una tasa de desempleo del 12%. Creo que Guedes dijo que el problema más importante que tiene Brasil es el segundo. Bueno, ¿por qué es el segundo? Porque a ese déficit primario, además hay que sumar que Brasil tiene un nivel de endeudamiento que es aproximadamente 69% del producto. Claro. O sea, está en un nivel muy alto. Ahora te voy a decir por qué creo que muchas de las cosas que ha dicho el ministro no las va a hacer. Y esto tiene que ver con los rasgos del presidente. El presidente ha reivindicado más de una vez la política económica de los gobiernos militares de Brasil. ¿no? Los gobiernos militares de Brasil, esos a los cuales él se refiere de manera elogiosa, han sido fuertemente proteccionistas. Y además, cualquiera que conozca la ciudad de San Pablo, y con solo ver lo que es el edificio de la Federación de la FIESP, la Federación de Industriales de San Pablo, se puede imaginar lo que es el poder de lobby de la burguesía industrial paulista. Entonces, una estrategia de apertura económica, una estrategia, me parece que es muy poco probable. Puede ser que algunos sectores del empresariado vean con buenos ojos la idea de achicar un poco el Estado y eventualmente de los planes de privatización, sobre todo los que tengan alguna posibilidad de participar de esas decisiones. Pero a mí me da la impresión que una mirada demasiado liberal del ministro va a chocar contra las convicciones de alguien que
es más nacionalista. Los militares en general son nacionalistas, pero en caso particular que además reivindica las dictaduras brasileras, la política que tuvieron. Entonces me da la impresión que ahí va a haber como una tensión y que si efectivamente el ministro insiste en la estrategia de decir voy a abrir la economía y voy a tener una estrategia demasiado liberal, digamos, entre comillas, tengo la impresión que eso al presidente no le va a gustar. Si la tensión es muy fuerte, creo que el ministro no va a ser el ministro que termine el mandato junto con el presidente. Y por dos razones. Vos mencionabas el tema del desempleo por un lado, el tema del desempleo por un lado, y por otro lado, la misma industria brasileña. Sí, a mí me da la impresión que eso va a ser una condición, más allá de lo que, digamos, de lo que sea su visión de cuáles serían las soluciones para la economía brasilera, me da la impresión que va a tener mucha resistencia. No solamente la esperable resistencia, supongamos, de los gremios o del Partido de los Trabajadores. Sí. Además, aquellas decisiones que requieran de leyes va a tener que lidiar con un Congreso complicado, en el cual el partido del presidente tiene en realidad una representación bastante exigua y además que está muy fraccionado el Congreso, de manera tal que me parece a mí que no va a ser tan digamos, aperturista la estrategia. Y consecuentemente con eso, no va a ser tampoco tan drástica las decisiones que hagan peligrar la existencia de los acuerdos del Mercosur. Me da la impresión que en ese sentido, además no nos olvidemos que hay muchas empresas, muchas compañías que tienen producción en Brasil y que tienen producción en Argentina y que cambios muy bruscos de las reglas de juego pueden significar algunas dificultades. Además ha habido un cambio fundamental en muchos países latinoamericanos como Paraguay, como Perú, como el mismo Uruguay, como el mismo Chile, que no creo que vayan a aceptar concretamente una decisión de esa naturaleza, o sea, de cerrar la puerta definitivamente a las negociaciones con esos países, ¿no? No. Lo que sí es probable que, bueno, que trate de avanzar más rápidamente en acuerdos bilaterales con otras economías. Eso sí, pero tengo la impresión que no va a ser fuera del Mercosur, me parece. Tengo esa impresión.